¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Henry Andrade, soy docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos criterios de diseño que se utilizan para los circuitos de polarización de los transistores bipolares de unión. Bueno, hablemos del proceso de diseño que se debe tener en cuenta cuando tratamos de crear un circuito de amplificación a partir de unos parámetros de polarización, es decir, vamos a hacer el proceso contrario al que habíamos hecho cuando hacíamos análisis. Aquí partimos de un punto Q, de unos parámetros de corriente y tensión dados. Pueden también existir otros parámetros como por ejemplo el valor de la fuente de alimentación, el tipo de aplicación que se está utilizando, la aplicación final, por ejemplo, si es para un amplificador de audio de un vehículo que tiene una batería de un cierto valor, etcétera. Y a partir de esos valores, a partir de esos parámetros ya dados, vamos a determinar cuáles son los elementos del circuito que se deben ubicar en la red para establecer esos niveles deseados en el punto Q. Inicialmente vamos a comenzar haciendo un par de ejercicios muy sencillos para ilustrar este punto. Comencemos con este primer ejemplo. En el primer ejemplo observamos a la derecha un circuito de polarización que conocemos como polarización fija o polarización de base, sin resistencia en el emisor, y nos dan una recta de carga. Pueden observar ustedes acá la recta de carga en el lado izquierdo, donde observamos los extremos de la recta de carga, donde encontramos la zona de corte, la zona de saturación y además encontramos el punto Q. Pero nos dicen que el punto Q está dado a partir de una corriente de base de 40 microamperes. Es decir, que conocemos algunos parámetros de polarización y lo que deseamos hacer ahora nosotros es encontrar todos los parámetros, los elementos del circuito. Nos piden determinar entonces los valores de la fuente, de la resistencia de colector, la resistencia de base. Y nos piden también que esos valores estén muy cercanos a los valores comerciales que existen. Veamos entonces cómo abordaríamos este problema. Bueno, ya estamos acá en nuestra pizarra virtual y vamos a comenzar analizando qué datos tenemos. Inicialmente podemos observar la región de corte, el punto extremo de la recta de carga del lado derecho, y observamos que corresponde al valor de BCE, la tensión colector emisor, cuando la tensión colector emisor cuando la corriente de colector es igual a 0, ¿cierto? Ese es ese punto, la región de corte, y a ese valor nosotros sabemos por las clases anteriores que hemos analizado que este valor corresponde al valor de la fuente BCC. ¿Sí? Entonces, de aquí, solamente con la información que me brinda la recta de carga, yo puedo determinar que la fuente tiene el valor de 20 volts. Comenzamos por ahí y ya tenemos un dato de los que nos habían pedido. Del mismo modo, el otro punto extremo de la recta de carga, que es cuando yo tengo el valor de la corriente de colector cuando la tensión colector emisor es igual a 0, y eso corresponde a la malla de salida. En este caso, la malla de salida está dado por lo siguiente. Entonces voy a poner aquí malla de salida y observamos que la malla de salida está expresada de la siguiente manera: BCC es igual a la corriente que pasa por esta parte del circuito, que sería la corriente de colector, multiplicada por RC más la tensión que cae en el transistor, que es la tensión colector emisor. Yo ya conozco el valor de BCC, pero tengo dos incógnitas aquí. Sin embargo, como estamos analizando el extremo de la recta de carga y sabemos que para ese caso que estamos analizando la corriente de colector, la queremos analizar cuando la tensión colector emisor vale 0, entonces lo que hacemos en nuestra malla de salida es hacer este valor 0. Y de ahí vamos a despejar
la corriente de colector. Entonces fíjense ustedes que la corriente de colector de saturación, vamos a ponerle ese apellido de saturación porque está acá en el extremo de la zona de saturación, aquí lo mismo, para diferenciarla pues de la corriente de colector en el punto Q, es igual, vamos a poner aquí a que es igual, entonces debo despejar de aquí esa corriente y debo pasar esta al denominador, BCC sobre RC. Ese es el valor de la corriente de colector de saturación, BCC sobre RC, en este circuito particular. Ahora, yo conozco ya la corriente de colector de saturación, 8 mA, y conozco BCC. De esta ecuación entonces yo puedo despejar el valor de RC. Veamos, hagamos el cálculo entonces. RC va a ser igual a BCC sobre corriente de colector de saturación. Eso va a ser igual a 20 volts sobre 8 mA. Entonces tenemos por acá una resistencia de 2.5 kilo ohm. Listo, ya conocemos entonces el valor de la resistencia de colector. Muy bien, solamente me quedaría faltando la resistencia de la base. Para ello, lo que vamos a hacer es plantear la malla de entrada del circuito. La malla de entrada entonces nos queda de la siguiente manera. Arranco desde la tierra de esta fuente y por lo tanto lo primero que encontraría yo sería el menos de la fuente, ¿cierto? Menos 20. Sigo por aquí, la corriente de la base está de esta manera, me polariza esta resistencia más menos, sería más la corriente de la base multiplicando a la resistencia de la base. Y por acá finalmente tengo la tensión base emisor más la tensión base emisor, eso es igual a 0, es una malla cerrada. Muy bien, aquí la corriente IB sabemos que es 40 microamperes, la única incógnita que nos queda es RB, entonces despejamos de aquí RB, es igual, pasamos al otro lado de esto positivo, este nos quedaría negativo, la tensión entre base y emisor sabemos que es de 0.7 volts sobre la corriente de la base que son 40 microamperes. Y esa resistencia de la base nos da 482.5 kilo. Bueno, muy bien. Les dejo a ustedes la tarea de rectificar cuáles serían los valores comerciales más cercanos de estas resistencias o de pronto intentar hacer algún arreglo de resistencias que no queden tantas resistencias para lograr esos valores de las resistencias. Esa sería la solución a este primer ejercicio que planteamos desde la perspectiva de diseño. Muy bien, vamos con el segundo ejemplo entonces. Ahora planteamos acá un circuito divisor de tensión donde tenemos algunos valores conocidos, por ejemplo tenemos el valor de R2, 18K, tenemos el valor de la resistencia del emisor también por acá, 1.2K, tenemos la fuente de 18 volts y otro par de parámetros por aquí, la corriente de colector y la tensión entre colector y emisor, es decir, el punto Q. Nos piden determinar las resistencias faltantes. Vamos a ver cuál sería el procedimiento en este caso. Bueno, ya estamos aquí en la pizarra, entonces vamos a comenzar a analizar el circuito. Observemos que la mayor cantidad de datos que tenemos están en la malla de salida. Tenemos la fuente, tenemos la corriente de colector, 2 mA, y tenemos la tensión colector emisor. Además, conocemos el valor de la resistencia de emisor. La resistencia que nos falta por calcular sería RC. Voy a plantear entonces la ecuación de la malla de salida para determinar ese parámetro faltante. Bueno, ustedes saben que la fuente de 18 volts está conectada a este punto, el polo positivo de la fuente y el negativo está conectado a tierra. Por lo tanto, voy a comenzar desde la tierra de esta fuente hasta la tierra del resto del circuito, planteando la malla de salida. Entonces comenzaría menos 18 volts, lo primero que me encuentro por acá. Esta resistencia queda polarizada más menos, está igual, más, aquí tendría entonces la corriente de colector multiplicando esa resistencia de colector, la tensión colector emisor y la corriente de colector multiplicando la resistencia del emisor. Esa sería la malla
de salida. Vamos a darle valores a esto. Y aquí tengo este valor conocido, estos dos son conocidos. Lo único que me queda como incógnita sería la resistencia RC. Vamos a despejarla de una vez. RC, entonces esto pasa a positivo al otro lado, serían 18 volts. Este valor pasa negativo al otro lado, que es de 10 volts. Aquí lo tengo. Y este valor pasa negativo al otro lado, sería multiplicar 2 mA por 1.2K. Eso me da 2.4 volts. Ahora lo que está multiplicando aquí a este valor de RC, que pasaría a dividir al otro lado, es IC, que es de 2 mA. Muy bien, veamos cuánto es el valor aquí. Nos da 2.8 kilo ohm. Perfecto. Ahora, como este circuito es un circuito de divisor de tensión y yo los datos que tengo en este circuito son limitados, por ejemplo no conozco el beta del transistor para poder hacer la comprobación y poder saber si puedo utilizar el método aproximado, voy a asumir que el método aproximado lo puedo utilizar, porque eso es una herramienta valiosa que tengo cuando no conozco algunos parámetros, como en este caso. Muy bien. Sabemos que del método aproximado la tensión de la base es igual a la suma de esos dos elementos, la tensión base emisor y la tensión del emisor. Entonces voy a proceder a calcular ese valor. La tensión de la base es igual a la tensión base emisor más la tensión del emisor. Tensión base emisor sabemos que es 0.7 volts más la tensión del emisor, que es corriente de colector 2 mA por 1.2K, eso me da 2.4 volts y esto me da 3.1 volts. Bueno, muy bien. Listo, ahora procedemos a utilizar la ecuación de la malla de entrada para calcular la tensión en la base. Eso es un divisor de tensión. Entonces podríamos decir que la tensión de la base es igual a BCC, voy a poner la ecuación y luego ponemos los valores, por R2 sobre R1 más R2. Eso es habitualmente lo que nosotros conocemos de un divisor de tensión. Y esa tensión la acabamos de calcular y es igual a 3.1 volts, ¿cierto? Entonces 3.1 volts es igual a BCC, que son 18, por R2, que es un 18K, sobre R1, que no conozco su valor, más R2, que son 18K ohm. Entonces, si yo despejo de aquí R1, me queda una ecuación, bueno, ustedes van a comprobar ese valor. A mí me queda una ecuación aproximadamente de este tipo: 18 volts multiplicando 18K ohm menos 3.1 volts multiplicando 18K ohm, y en el denominador 3.1 volts, perdón. Por lo tanto, R1 es igual a 86K aproximadamente. Muy bien, ese sería el análisis en este caso. Aquí observen que hemos utilizado el método aproximado, como les dije antes, debido a que desconocemos algunos parámetros que nos permitirían hacer un análisis un poco más preciso. Muy bien. De aquí en adelante vamos a comenzar a analizar algunos criterios de diseño que serán útiles para cuando no nos dan alguna información. El primer criterio de diseño tiene que ver con la función que tienen las resistencias de la malla de salida. RC y RE tienen como función darle estabilidad al circuito en corriente directa, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que esta RE funciona como una especie de retroalimentación, ya lo hemos hablado en clases anteriores, y lo que se busca es que la tensión que cae sobre esta resistencia no sea un valor muy grande, porque si lo es, le quitaría espacio, le quitaría un valor a los otros elementos que hay en la malla de salida, que son RC y la tensión colector emisor, sobre todo la tensión colector emisor, para poder variar y producir ese efecto de ganancia de tensión y de corriente, que es lo que se logra
en alterna cuando nosotros desplazamos el punto Q. Cuando el punto Q se desplaza debido a una entrada en alterna, lo que se desplaza también son los parámetros de tensión colector-emisor y corriente de colector, ¿cierto? En la malla de salida. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el parámetro de tensión colector-emisor es importante, que no sea tan pequeño para que ese fenómeno de amplificación pueda darse correctamente. Bien, este parámetro, este criterio de diseño es un criterio empírico. Significa que se llegó a él a partir de la experimentación. Y me dice que la tensión del emisor, es decir, la tensión que cae sobre esta resistencia que cumple una función muy específica, debe ser aproximadamente 1/10 del valor de la fuente. Entonces, yo puedo trabajar aquí con este criterio. Cuando me haga falta definir el valor de la tensión que cae aquí, puedo utilizar este primer criterio. Ya vamos a hacer más adelante un ejemplo para demostrar la utilización de este primer criterio. Pasemos al segundo criterio. Muchas veces también es necesario tener una relación entre los circuitos de entrada y de salida. ¿Cómo así? ¿Cómo se relacionan estos elementos de la malla de salida con los elementos de la malla de entrada? Y como pudimos apreciar en el análisis que hicimos de los circuitos divisor de tensión, en el análisis aproximado, nosotros sabíamos que para que un circuito funcione de forma eficiente, la relación que existe entre RE y la resistencia R2 debe tener algún valor. Debe ser mucho mayor la resistencia de la derecha. Debe ser mucho más grande este valor, ¿cierto? De manera que las resistencias R1 y R2 soporten aproximadamente la corriente de un mismo valor, ¿sí? Por lo tanto, el siguiente criterio de diseño es que la resistencia R2 debe ser 1/10 de este valor, beta veces RE. Si ustedes recuerdan, cuando utilizábamos el criterio para saber si podíamos o no utilizar el método aproximado, decíamos que beta veces RE debía ser mayor o igual a 1/10 de R2. Muy bien, ese mismo criterio lo estamos empleando acá de forma similar, pero es para proceder a hacer el diseño. Del mismo modo, haremos un ejemplo a continuación. Por último, tenemos el criterio número 3, que se denomina el criterio de la máxima excursión simétrica, y es considerar que el punto Q está ubicado en la mitad de la recta de carga. ¿Para qué sirve eso? Para, si ustedes recuerdan, la recta de carga. Si yo tengo el punto Q ubicado exactamente en el centro de la recta de carga, cuando una señal de alterna llegue aquí, el valor de BCE, la tensión colectora emisor, va a poder desplazarse lo máximo que se pueda hacia la derecha, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Lo mismo sucederá con la corriente de colector. Por lo tanto, es muy importante que ese punto Q esté ubicado en el centro de la recta de carga. ¿Cómo logro eso? Definiendo que el valor de la tensión colector emisor es 1/2 del valor de la fuente. ¿Por qué 1/2 del valor de la fuente? Porque el extremo de la recta de carga en este sentido, donde estamos en el eje de la tensión colector emisor, es BCC. El extremo es BCC. Entonces, BCC medios, 1/2 de BCC, que es aquí, va a ser la mitad de la recta de carga. Este es el tercer criterio que debemos utilizar cuando necesitemos algún parámetro en el circuito. Muy bien, ahora vamos a proceder a hacer la demostración con este circuito. Nos piden diseñar este circuito, que es un circuito de polarización fija con resistencia en el emisor, y no nos dan ningún valor. No nos dan ningún valor de resistencia. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es tratar de utilizar los criterios, los que necesitemos utilizar, para lograr encontrar todas las resistencias del circuito. Veamos cómo se hace. Muy bien, de este circuito, lo primero que podemos observar es que los únicos dos elementos con los que contamos son el valor de la fuente y la corriente de colector.
Por eso vamos a recurrir al primer criterio de diseño, el cual dice que el valor de la tensión en la resistencia de emisor es igual a 1/10 del valor de la fuente. De aquí obtenemos 1/10 de 20 serían 2 volts. Esa sería la tensión que cae en esta resistencia. Por lo tanto, ya podemos calcular el valor de esa resistencia, que sería VE sobre la corriente IE. Es decir, 2 volts sobre la tensión, la corriente de colector, que es la misma del emisor, 2 mA. Y esto nos da como resultado 1 kilo ohm. Muy bien. Ahora, el segundo criterio de diseño que vamos a emplear aquí es que la tensión colector-emisor es igual a 1/2 de la fuente. De aquí obtenemos un valor de 10 volts, pues la fuente son 20. Perfecto. Ahora, de la malla de salida, la incógnita que nos queda es el valor de RC. Voy a plantear toda la malla para que despejemos de ahí el valor de RC. Arranco desde esta fuente, que esta fuente está conectado el positivo a este punto y el negativo a tierra. Entonces, como arranco desde tierra hasta tierra, lo primero que encuentro serían los menos, el polo negativo de la fuente de 20 volts, menos 20. La corriente polariza esta resistencia de esta manera, más IC por RC, más, sigue aquí la tensión colector-emisor, y por último la tensión del emisor. Esas son todas las tensiones que existen, eso es igual a 0. La única incógnita aquí entonces es la resistencia de colector. Despejo de aquí ese valor, me queda que RC es igual a 20 volts menos la tensión colector-emisor, que son 10, menos la tensión del emisor, que son 2, dividido la corriente de colector, que pasa a dividir, que son 2 mA. Esto me da como resultado 4 kilo ohm. Perfecto. El tercer criterio de diseño no lo voy a utilizar, pues ese está específicamente indicado cuando tenemos un circuito de divisor de tensión. En este caso, lo que podemos hacer es plantear la malla de entrada para determinar el valor restante que nos queda por calcular, que es la resistencia de la base. Para eso primero tenemos que calcular cuál es el valor de la corriente de base. La corriente de base, ustedes saben que es la corriente de colector dividido el parámetro beta. Corriente de colector son 2 mA y beta en este caso es 150. De aquí obtenemos que la corriente de la base es de 13.33 microampere aproximadamente. Muy bien. Por último, planteamos la malla de entrada para determinar el valor de la resistencia RB. Vuelvo desde la fuente VCC, entonces sería menos VCC más esta corriente aquí viene de esta forma, me polariza esta resistencia de esta manera, IB por RB. Aquí tendríamos la tensión base emisor más la tensión del emisor. Estas son todas las caídas de tensión que hay en esa malla. Eso es igual a 0. Este valor lo conozco, este lo conozco, este también. La única incógnita es RB, que sería igual a VCC pasa positivo menos 0.7 de este valor menos la tensión del emisor, que son 2 volts, y el que está multiplicando es la corriente de base, que son 13.33 microampere. Esto nos da aproximadamente 1.29 mega ohm. Ese sería el valor de la resistencia de la base en este circuito. Para finalizar, vamos a dejar este reto, este ejercicio, para que ustedes resuelvan y me pongan en los comentarios qué valores le dieron en su diseño. Entonces consiste en diseñar un circuito de polarización en configuración divisor de tensión que tenga el punto Q en 8 mA y 6 volts.
utilicen un transistor con un beta de 120. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los valores de los elementos que ustedes calculan. Recuerden utilizar los 3 criterios de diseño que hemos visto hasta el momento. Bueno, la bibliografía que utilizamos para este video fue, aquí se las presento, el libro de Boyle Staff. Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios.